Muy buenos días a todos y cada uno de los amigos, hermanos que estarán viendo esta transmisión en vivo. Quiero saludarlos. Este es su amigo evangelista Luis Salazar, de la Misión Evangélica Remanente de Fe, que está presidida por nuestra amada apóstol Zaira Lanis de Fariño. Le extendemos un cordial saludos a todos y a aquellos que se unen a esta transmisión y verán este video con el transcurso de los minutos, las horas y los días. Quiero en esta mañana extenderle un cordial saludo a todos, desde acá de el lugar donde nos encontramos, la República del Ecuador, el lugar preciso San Guillermo. Quiero en esta hora compartir una palabra de parte de nuestro Dios, que Dios puso en mi corazón, que pudiera compartirla. Como vuelvo y repito, hace tiempo hacíamos en vivos, transmitíamos periódicamente, y creo que ha sido el tiempo y el momento de volverlo a retomar. Por este tiempo y estos días vamos a hacerlo en el transcurso de la mañana, luego ya lo haremos por la tarde, porque estaremos nuevamente enrumbándonos en nuestras labores cotidianas. Pero por ahora, en este tiempo que estamos de retiro, queremos hacerlo en este horario, así usted ya estará pendiente de las transmisiones en vivo. Quiero en esta mañana leer un texto bíblico y compartir con usted allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 15. Dice la poderosa y bendita palabra del Señor, que es leída en el nombre de la Trinidad Santa, un solo Dios verdadero, de la siguiente manera. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. ¿En qué lugar y dónde se debe adorar? Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque el Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero en esta mañana poder hablar acerca de esta palabra, y le tengo un tema a este mensaje que lo he predicado ya en algunas ocasiones, la verdad que no duele. Ayer hablábamos acerca de que Jesús dijo en el Evangelio de Juan mismo 14:6 que Él era la verdad. Y a la verdad, cuando llega a nuestras vidas, la verdad siempre va a incomodar, siempre la verdad va a doler, siempre la verdad va a traer cambios a nuestras vidas, siempre esa verdad va a lacerar, lastimar. Porque cuando se vive en una mentira, cuando se vive en una situación de engaño, cuando se vive en una situación totalmente errónea, cuando llega la verdad, cambia toda perspectiva, cambia todo el presente, nos deja entrever y nos enseña a que lo que estábamos viviendo y lo que habíamos vivido hasta ese momento, sencillamente era mentira. Y viene el dolor, el llanto, la melancolía, la tristeza y de haberse visto engañado. Y parece ser que Cristo a través de la verdad nos quiere enseñar que la vida puede ser mejor, que la vida es y sin duda será siempre mejor. Tenemos que recordar algo, que el padre de toda mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda. Él vino, dice la Biblia, a engañar, vino a hurtar y a destruir, como lo dice también el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 10. Pero lo importante acá es que nosotros podamos ver la perspectiva de nuestras vidas y de la vida entera
con la verdad. Jesucristo vino a la vida de esta mujer se la conoce comúnmente como la mujer samaritana. Tenemos que tener en claro algo del concepto cultural el cual se vivía en aquellos días. Los samaritanos y los judíos, dice la Escritura claramente, que no se hablaban, no se trataban entre sí. O sea, eran dos pueblos hostiles, dos pueblos que pues entre ellos comúnmente no se trataban, no se hablaban, no había una unidad de ninguna manera. De hecho, los samaritanos vienen siendo una mezcla entre judíos y sirios que se mezclaron, y entonces ellos pues adoptaron en su mestizaje, adoptaron pues parte de la religión judía y parte de sus religiones asirias, al punto que combinaron un tipo de religión y pues ellos querían por un lado agradar al Dios de Israel, y por otro lado era tan fuerte lo que ellos tenían como costumbre y como dogma de sus tradiciones asirios, que pues al punto que llegaron ellos a mezclar lo que era el conocimiento de Dios en aquellos días. Entonces, por eso mismo, cuando vino la reedificación en los días de Zorobabel, y que habla Nehemías también, entonces ellos quisieron llegar a poder reconstruir juntos con Israel, pero no se les permitió porque ellos no eran de raza pura. Desde aquellos días entonces viene una separación, una división pues histórica, pues cultural, religiosa, entre judíos y samaritanos. Por eso se odiaban o se odian tanto en aquellos días, del Señor Jesucristo mismo. Dice la Biblia que entonces pues el Señor Jesucristo iba con sus discípulos camino hacia Judea, y de pronto era necesario pasar cerca de Samaria. Dice la Biblia que Jesús, cansado del camino, porque el trajinar y los periplos que se recorrían en aquellos días eran muy largos, pero más sin embargo dice la Escritura claramente que Jesús no fue simplemente la necesidad de su cuerpo físico que le pedía tomar agua, sino que asimismo el Señor tenía dentro de su corazón pues ya preparado el momento preciso y específico para poder tener un encuentro con esta mujer llamada samaritana. De hecho, dice la Escritura que sus discípulos, cuando llegaron hasta donde quedó Jesús sentado, que fue junto al pozo que Jacob había hecho para sus hijos, dice la Biblia que Jesús se quedó ahí, siendo ya casi mediodía. Entonces los discípulos, al ver que era ya casi mediodía, dice que se fueron a la ciudad más cercana, y la ciudad más cercana para pues que usted entre en contexto era Samaria. O sea que los discípulos dejaron a Jesús ahí en el pozo de Jacob y fueron a la ciudad más cercana, que era Samaria, o sea, a comprar alimentos o provisión para poder almorzar en aquel día. Y dice la Biblia que de pronto, mientras Jesús estaba sentado en el pozo, solo aparece la mujer samaritana. La mujer samaritana llega con un cántaro sobre su cabeza, porque normalmente las mujeres en aquellos días eran las que estaban encomendadas, y eran las que iban normalmente a sacar agua de los pozos, de los abrevaderos, para poder llevar agua hasta sus hogares, a sus casas, y llenar las vasijas, las tinajas, para poder tener el líquido vital que pues se necesita para muchas cosas dentro del consumo diario de un hogar, de una familia. O sea, la mujer era encargada, las mujeres, mejor dicho, eran encargadas de hacer este trabajo, esta labor dentro de los hogares. Y esta mujer pues iba a sacar agua del pozo porque tenía una necesidad física de su cuerpo, tenía necesidad de beber del líquido vital que pues sin duda hasta el día de hoy sigue siendo muy necesario. Cuando no hay agua se dificulta todo, ustedes lo saben, en el tiempo que vivimos hoy, con tanta tecnología y todo, que el agua nos falte, sencillamente pues las cosas se tienden a
trastocar en nuestros hogares, en nuestras casas, cuánto más en aquellos días que pues no había lo que hoy hay, que usted abre un grifo o prende una bomba y el agua le sale a montón. En aquellos días no era así. La gente tenía que ir, y normalmente las mujeres, a ir a recorrer distancias y sacar agua del pozo y llevarlo y procurar que esa agua esté fresca, o sea, ponerlos en lugares buenos, en utensilios buenos, para que esa agua se conservara y pudiera ser pues de mucha ayuda dentro del hogar y la casa y la familia. Ese era el trabajo que hacían las mujeres en aquellos días. Pero esta mujer llegó a donde estaba el pozo de Jacob, que normalmente ellos compartían con los judíos. Ellos tenían ciertos horarios, por eso le digo yo que no es que Jesucristo llegó solamente cansado y dijo, bueno, aquí me voy a quedar. No, había un plan preparado, porque siempre cuando Cristo llega a un lugar lo hace con anticipación, sabiendo lo que va a suceder, lo que va a pasar y lo que va a acontecer. Jesús sabía que a ese lugar, en esa hora, en ese momento, iba a llegar una mujer con una gran necesidad. Note usted que habían horarios, los samaritanos y los judíos se habían dividido horarios para poder sacar agua del pozo, y al horario del mediodía, donde estaba el sol más fuerte, más canicular, donde pegaba en el centro de la cabeza, se le había otorgado a los samaritanos. Por eso los samaritanos, o las samaritanas en este caso, iban a sacar agua del pozo, porque era horario del pueblo de Samaria de ir a ver agua al pozo, y Cristo estaba en el pozo. Por eso lo sorprendente cuando la mujer llega con su cántaro sobre la cabeza, y de pronto dice la Biblia que Jesús irrumpe en medio del silencio y le dice a la mujer, dame de beber. La mujer se sorprende por dos razones. Primero, porque era inaudito que un judío esté ese horario en el pozo. Segundo, que un judío pueda hablarle a una mujer, y mucho más todavía si era samaritana. De hecho, la Biblia señala que la samaritana, su reacción es, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque cuando Cristo la ve y ve con el cántaro a la mujer, le dice, mujer, dame de beber. O sea, Jesús no tenía, tal vez, pienso yo, como muchos de los que a veces viajamos, andamos, compramos en un comisariato, en una tienda, en algún lugar, y de pronto nos sirve de excusas un saludo, o qué calor que está haciendo, para poder entonces nosotros entrar con el mensaje del Evangelio. Yo pienso que de pronto Jesús sabía que la mujer samaritana no iba a ella a hablarle, la mujer samaritana no iba ella a ser la que promovía el saludo o la interacción entre los dos. Por eso, como Cristo conoce la necesidad, por eso no es que nosotros buscamos a Dios, es que Él nos busca y nos encuentra y nos halla. Por eso dice la Biblia que el buen pastor su vida da por las ovejas, deja las 99 en el corral y sale a buscar a la que estaba perdida. Sale a buscar a la que estaba extraviada. Es el Señor el que busca, es el Señor el que nos halla, es el Señor el que llega a nuestro encuentro. Recordemos también, por poner un ejemplo más, acerca de la parábola del hijo pródigo. Aunque el hijo pródigo era el que iba llegando, era el que iba acercándose al hogar, la Biblia dice que cuando el padre lo vio de lejos, corrió, porque es el Padre el que busca, el que encuentra. De hecho hay una enseñanza en la parábola del hijo pródigo, que se dice que cuando un hijo tomaba esta decisión de irse de la casa, y si llegaba de la forma que llegaba el pródigo, era pues arremetido por el pueblo, por la ciudad y por toda la comunidad. Pero cuando el padre fue a correr, a abrazarlo y a besarlo, eso fue una enseñanza de decir, yo perdono a mi hijo, y si yo, que soy el afectado, lo perdono, ¿quiénes son ustedes para no perdonarlo? Entonces Jesús conocía la necesidad de la mujer samaritana. Él no iba a esperar a que ella se acercara. Jesús se acercó, como se está acercando hoy a tu vida, a nuestras vidas, como se acerca Jesús siempre a la necesidad que nosotros tenemos.
Y vaya que la necesidad que tenía esta mujer no era solamente de sacar agua del pozo, porque hay gente que cree que la mujer solamente tenía esta necesidad. No, la necesidad de la mujer era mucho más profunda y espiritual, física, emocional, psicológica, y ya te lo voy a mencionar en unos minutos más adelante. La Biblia dice que la mujer le dice: Señor, me sorprende que siendo tú judío me hables a mí, que soy mujer samaritana. Aparte de ser mujer, que no interactuamos entre samaritanos y judíos, siendo mujer era muy raro. En la cultura judía era muy raro que en aquellos días un hombre desconocido le hablara a una mujer desconocida, pero más sin embargo la Biblia dice que Jesús, por la necesidad que traía esta mujer, irrumpe en el silencio, le habla y le dice pues que le diera de beber. La mujer, luego de entablar la separación pues que había entre los dos pueblos, le dice: Señor, la verdad no sé cómo podré yo explicarle a alguien que te voy a dar a ti de beber, porque entre nosotros no nos hablamos, no nos llevamos. De hecho, cuando los judíos veían a los samaritanos, escupían en señal de desprecio. Era un desprecio profundo. Jesús está demostrando acá que Él no vino a despreciar a nadie. Él no vino solamente por el pueblo de Israel. De hecho, la Biblia dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, Jesús vino a buscar lo suyo, pero los suyos lo despreciaron. Entonces dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y una de las que estaba perdida era la mujer samaritana, con sus necesidades, sus problemas, y todo lo que te estoy hablando era la necesidad de esta mujer de ser hallada y ser encontrada. ¿Y qué más? Por el Cristo de la gloria, que es el que cambia, transforma, sana, liberta las vidas de las personas que están necesitadas. La Biblia dice de hecho que Jesús le dijo: mujer, si tú supieras, ¿quién te dice dame de beber? Es más, si tú me pidieras a mí que te diera de beber, yo te diera agua que va a saciar tu sed, una agua que tú no tendrás necesidad de volver a tomar más líquido vital, porque va a de tu interior correr ríos de agua viva. Qué tremendo, qué hermoso, hermano, cuando Cristo llega con esa presentación. Hace unos días atrás estaba en algún lugar, no recuerdo dónde, y llega un hermano con una marca de agua, ¿no? Y cuando yo le veo digo: wow, siervo, usted sí se da buenos gustos, porque esa agua es carita. Esa agua tiene un precio costoso por el envase, por la propaganda, por todo lo que hay. No, esa agua es otro nivel. Y él se reía, me dice: no, la compré de oferta, venía ahí en la moto, me parqué y me ofrecieron ahí en la gasolinera, y yo la vi bonita, buena y barata, y no hice un sabor, y él comenzó a darme las virtudes que tenía el agua, que era diferente a las otras aguas. Le digo: no, sí, yo sé que esa agua es buena. De hecho, sé que cuando vienen artistas internacionales, gente pues de esa que se cree de otro nivel, normalmente piden agua de tal calidad, de tal nombre, de tal pues países en fin, agua que usted y yo pues en la vida ni siquiera pensamos que existe, así de esa naturaleza. Pero el agua que nos brinda Jesús, o el agua que le brinda o que le quiere brindar Jesús a la mujer samaritana, es una agua que dice que salta para vida eterna, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando Jesucristo le está diciendo esto a la mujer samaritana, le dice: escúchame, yo conozco tu necesidad, yo sé el vacío que hay dentro de ti, yo sé que dentro de ti todo está muerto, yo sé que dentro de ti tienes problemas, conflictos, yo sé que dentro de ti estás vacía y que necesitas mover este afluente del agua que recorra tu vida, que cambie, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el agua es vida. Según los médicos nos mandan a tomar casi un galón de agua, 4 litros o un galón de agua diario,
porque eso va a purificar. De hecho, la composición del agua natural es H2O, o sea, dos moléculas de H2, o sea, quiere decir dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. O sea, cuando usted bebe agua, cuando yo tomo agua, le estamos metiendo hidrógeno, oxígeno y estamos oxigenando nuestra agua, nuestra vida, porque el agua se mezcla con la sangre, que es la vida. Entonces, Jesús le estaba diciendo, tú necesitas esta agua para poder saciar, para poder colmar la necesidad que tú tienes, que no has podido satisfacer hasta ahora. Entonces, cuando la mujer ve que lo que Cristo le está ofreciendo es algo bueno, que le va a ayudar, de hecho ella piensa en su forma natural. Ella dice, wow, si yo bebiendo esa agua no voy a volver a tener sed, si yo bebiendo esa agua no voy a tener necesidad de volver a este pozo, entonces yo necesito de esa agua, yo quiero beber de esa agua, yo quiero tomar de esa agua. Y Jesús le pide, y aquí entran los textos que leímos hoy, desde el capítulo 2, verso 14 en adelante, cuando Jesús le dice a la samaritana, a la verdad, pues está bien, no hay ningún problema, yo te doy de esa agua, pero hay una condición. Porque el Señor lo único que quiere de nosotros es parte de nuestro compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Reconocer quiénes somos nosotros. El libro de Romanos dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y reconociere sus pecados, entonces nosotros seremos salvos. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Dos cosas: que reconozcamos que Él es Dios y que nosotros somos pecadores y que nosotros somos necesitados de ese perdón, de esa gracia inmerecida. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, hay solamente una condición. ¿Y cuál era? Anda, ve y trae a tu marido. Y no es que Jesús quería conocer al marido de la samaritana, no es que Jesús quería saber quién era el marido de la samaritana, no es que Jesús quería saber con quién estaba o cuál era el marido de turno que tenía la samaritana. No. Jesús quería que la samaritana reconociera su pecado delante de Él, porque eso es lo que Dios quiere, para darnos esa agua que transforma, esa agua que cambia, esa agua que nos liberta, esa agua de verdad que nos limpia, esa agua de verdad que nos transforma. Jesús solamente quiere saber la condición real de nuestras vidas, que nosotros con nuestra boca confesemos que somos pecadores necesitados de ese Dios maravilloso. De hecho, la mujer samaritana responde con verdad de su boca, que yo estoy seguro que hasta ese momento no había salido mayormente muchas verdades. Le dice a Jesús, Señor, la verdad, no tengo marido. Si tú me pides a mí que yo te traiga a mi marido, yo no tengo marido, no tengo. Y Jesús, que conoce nuestras necesidades, porque hay mucha gente que hoy en día finge dentro de este mundo en el que vivimos, con tanta tecnología, con redes sociales y todo, pues se toma selfies, se saca mejores fotos y todo, y pues siempre está mostrando la parte buena de su vida, pero cuando está en depresión, cuando está con en su mente que le gritan, mátate, quítate la vida, que no sirves para nada, cuando entras en esos momentos de aflicción, de agonía, de quererte morir, cuando tienes problemas en tu hogar, tu casa, tu familia, casi nunca eso se publica, casi nunca eso se dice, casi nunca eso se muestra, porque sencillamente vivimos y queremos vivir de las apariencias. Y la samaritana había sido una profesional para poder fingir y mostrarle a la sociedad que ella estaba bien, pero se encontró con alguien que conocía, que lo conoce todo, que lo sabe todo. Porque entre nosotros podemos fingir y engañar que estamos bien, pero el que conoce nuestra realidad se llama Jesús. Y a Jesús no se le escapa nada. De hecho, la Biblia señala que Jesús le habla y le dice, mujer, bien has dicho y has hablado con verdad. Es lo único que has dicho con verdad de toda esta conversación. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, o sea, que será el sexto, no es tu marido, o sea, era el marido de alguien más. Oiga, ¿sabe? Esto me llama mucho la atención.
Porque cuando la samaritana recibe su verdad, no se ofende. Hay verdades que duelen. De hecho, hay un dicho acá en nuestro país, en nuestra nación, dice, la verdad duele, la verdad mata. Sí, pero en este caso la verdad, hermano, pues irrumpe en la vida de esta mujer. Y esta mujer, en vez de sentirse aludida, ofendida, lastimada, como muchas veces nosotros que vivimos en una mentira, que vivimos en un engaño, cuando nos dicen la verdad nos ofendemos, nos dicen la verdad pues nos lastiman. Y Jesús, cuando le dice la verdad a la samaritana, porque usted se imagina, es una ofensa, y yo no veo a un predicador diciéndole a una mujer, oye, tú que has tenido 5 maridos, estoy seguro que esa mujer se va a ofender, ¿no, verdad? Pero en este caso, cuando llega una verdad de parte de Dios, jamás va a ofender, jamás va a doler, jamás va a lastimar. Cuando llega la verdad de Dios a nuestras vidas, jamás. Recordemos, yo puedo recordar como que si fuera hoy el día en que yo me convertí a Cristo por primera vez a la edad de 17 años. Cuando el predicador de aquella noche, cuando predicaba pues un mensaje hablando acerca de los hijos que se levantaban contra los padres, y yo era un adolescente que estaba en los años mozos, y que como todo adolescente me sentía el dueño del mundo, para mí los consejos que daban mis padres no servían, y le tiraba las puertas en la cara de mi mamá, le respondía a mi papá, y en fin, un rebelde sin causa en aquellos días. Mas sin embargo, cuando llegó la verdad, porque recuerdo tanto en el mensaje de ese ministro del Señor que Dios lo utilizó, pues sencillamente poderoso, y cuando yo recibí esa palabra era como que si Dios me estaba hablando directamente a mí, y cada palabra que él decía acerca de los hijos rebeldes, y mostraba con la escritura que el hijo perverso y malo trae dolor y lastima el corazón del padre, como lo dice Proverbio, y cada palabra que el predicador decía era pues que golpeaba mi corazón, golpeaba mi alma, golpeaba mi espíritu, y me decía, ese soy yo. Y yo estoy seguro que la mujer samaritana se identificó con la verdad que Cristo le dijo. Ella sabía que esa era su verdad. Nadie se había atrevido a decirle en Samaria ni en Israel lo que ella era, mas sin embargo se encontró con uno que le dijo la real verdad que ella estaba viviendo. Entonces ella tuvo que reaccionar. ¿Y cuál fue la reacción de la samaritana? Le dijo, wow, Señor, me parece como que tú eres profeta, pero no de los profetas que te vienen a profetizar cualquier cosa, aquellos que te dicen la verdad, aquellos que te señalan el pecado, aquellos que te confrontan con la palabra, aquellos que te hacen ver la condición real de tu vida, esos profetas que sencillamente, por eso dijo el apóstol Pablo, yo quisiera que todos profeticen, y no estamos hablando acerca de hablar de una interpretación, de un mensaje divino de parte del cielo, como muchas veces Dios lo sabe, sino de esta palabra que es la palabra profética más confiable, que quisiera que todos profeticemos. Por eso yo siempre le digo a la gente, nosotros los evangélicos no es que odiamos a los homosexuales o odiamos a las personas que pues sencillamente están en una forma de vida pues promiscua. No estamos en contra de los seres humanos, sino en contra de las prácticas que muchas veces se llevan. Yo no sé si me va a llegar a llenar de problemas por lo que dije, pero la verdad es esa es la verdad. Nosotros tenemos que considerar, nosotros tenemos que poder pararnos en el camino, como dijo el profeta, y volver a las sendas antiguas de este evangelio. Que la preocupación nuestra sea siempre decir y predicar la verdad de Jesucristo, hablarle a la gente la necesidad que hay en sus vidas y en sus corazones. Nosotros necesitamos hablarle al mundo como le habló Juan el Bautista a los hombres de aquellos días. El mensaje de Juan el Bautista no era el mejor mensaje, ni el más elocuente, ni con tal discernimiento. Lo único que Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos, generación de víboras.
porque se necesitaban arrepentirse. Cuando Pedro se levantó en el pórtico de Salomón y predicó su primer sermón y su primer mensaje, ¿qué fue? Arrepentidos, conviértanse. Y comenzó a narrarle desde los profetas hasta la crucifixión, todo lo que habían hecho mal ellos. Porque cuando la verdad llega a la vida del corazón del ser humano, eso transforma la vida. La mujer se entendió que con el que estaba parado frente a ella no era cualquiera. De hecho, usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no se encontrará otra persona al cual Cristo se le muestre como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Porque la samaritana tenía conocimiento, tenía Biblia, como mucha gente que conoce, como mucha gente que está apartada, como mucha gente que dice, wow, yo estuve en el Evangelio y a la verdad me aparté por esto y por esto. No, la samaritana conocía. De hecho, la samaritana comienza a decirle, Señor, yo quiero preguntarte, a ver, dime la verdad, ¿a dónde? Ustedes dicen que hay que adorar en el monte, porque ella sabía, tenía conocimiento. Y nosotros decimos que ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, perdón. Nosotros decimos que adorar en el monte Jezreel. Dinos, Señor, ¿dónde? Y Jesús le revela un principio, que el Señor en estos últimos tiempos buscará hombres que lo adoren en espíritu y en verdad en todo lugar. Por eso sí, es importante una congregación, es importante pues una casa de oración, pero la adoración nuestra tiene que ser 24/7 todos los días de nuestras vidas. La mujer samaritana habló y dijo, Señor, a nosotros nos enseñaron que iba a venir uno llamado el Cristo, y Jesús le dice, yo soy mujer, porque se le revela a esta mujer en esa condición, 6 maridos, en adulterio, en fornicación, qué sé yo, pero de lo que tenía, de lo que estaba segura la mujer era que estaba llena de pecado. Mas sin embargo, la verdad cuando llegó a su vida, cuando Jesús siendo la verdad llegó a su vida, la cambió y la transformó. A tal punto que la mujer no se había bajado ni siquiera el cántaro de su cabeza. La Biblia dice que cuando escuchó esto y escuchó quién era el que estaba delante de ella, dice la Biblia que cogió, bajó su cántaro y lo dejó en el piso y salió corriendo a Samaria para poder compartir. Porque cuando la verdad llega a tu vida, tú tienes la necesidad de compartir. Cuando esa verdad golpea tu ser, golpea tu vida, tú tienes la necesidad de poder hacer que otros también lleguen a la verdad, de que otros tengan el conocimiento de lo que ha sucedido en tu vida. Y la mujer samaritana corrió al pueblo a decir, vengan, que he conocido a alguien que dice ser el Cristo y que me ha dicho mi verdad, me ha dicho la verdad que yo estoy viviendo con hombres que no son mis maridos, que he tenido 6. ¿Quién puede, sino alguien que haya sido transformado por la presencia de Dios en su vida, hablar acerca de su testimonio y testificar lo que ha sido? No para vanagloria, como mucha gente que cuenta que ha matado a 50, 60, 70. No. No estoy hablando de esa clase de testimonio. Estoy hablando del testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso, como te dije hace unos minutos atrás, yo recuerdo como que si fuera hoy, la noche que yo me entregué a Jesús. Porque llegué con una vida cargada de pecado, de mentira, de engaño, creyendo pues que con la juventud que tenía en aquellos días podía alcanzarlo todo. Que por el dinero que tenía tal vez mi padre, pues podía pasar por encima de cualquiera, y no era así. Hasta cuando llegó la verdad a mi vida y me di cuenta de realmente quién era. Alguien tan necesitado. Por eso cuando Zaqueo estaba forrado de dinero, tenía prestigio, nombre, tenía un estatus social, tenía todo lo que usted y yo podíamos desear en la vida, pero cuando llegó la verdad a Jericó, él quiso conocer la verdad. Porque todo aquel que vive en esa situación sencillamente vive una mentira, vive un engaño, se engaña. Los primeros engañados son ellos, somos nosotros cuando decimos no necesitar a Dios. Por eso cuando Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por Jericó, entonces Jesús llegó hasta donde estaba Zaqueo, porque Zaqueo tenía una necesidad. Y cuando hay una necesidad, Jesús siempre está ahí. Estuvo con la mujer samaritana, estuvo con Zaqueo, porque sabía que la realidad de sus vidas no era la que ellos mostraban, sino que sencillamente necesitaban tener un encuentro con Él.
La mujer samaritana tenía una vida que cualquiera de nosotros podía cuestionarla, señalarla. Cualquiera de nosotros podíamos decir, pues bueno, en estos tiempos la samaritana sería la grilla del barrio, la quitamarido. Estoy seguro que más de una le tenía hasta coraje, pero Jesús vino a salvar aquel tipo de personas. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que, pues sencillamente, el enemigo destruyó. Entonces las verdades cuando llegan a nuestras vidas no duelen, nos cambian y nos transforman, nos dan una nueva perspectiva de vida. Y quiero cerrar en esta mañana con otra historia de la Escritura, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y habla acerca de una mujer que vivía en una mentira. Porque todo aquel que atraviesa por ese camino, por ese valle del engaño, del adulterio, vive una mentira. Dice la Biblia que había una mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio. Jesús estaba enseñando en el templo, esta mujer estaba acostándose en un motel, en una casa, qué sé yo dónde ella había estado. Pero la Biblia dice que estaba con un hombre que no era su marido. Y sabe que cuando yo leí este pasaje por primera vez y lo comencé a estudiar, pude encontrar dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que estoy seguro, sin temor a equivocarme, como mucha gente que tal vez escuche, vea o está viendo esta transmisión, que vive una doble vida, que vive un engaño, que vive una mentira, que está traicionando y siendo infiel a su esposa, a su esposo, que pues sencillamente cayó en este vicio del pecado. Estoy seguro que muchos hoy quisieran haberlo no hecho. No quisieran haber lastimado o dañado la integridad de su hogar, de su casa, de su familia. Porque recordemos lo que dice Proverbios 6, que el que comete adulterio falta de entendimiento es. Su afrenta nunca será borrada. ¿Acaso alguien podrá poner fuego en su seno y no se va a quemar? Dice la Escritura. Entonces, estoy seguro que más de uno no puede dormir tranquilo ni comer tranquilo porque su conciencia lo acusa. Estoy seguro que cuando te acuestas al lado de tu esposa o de tu esposo, después de haber sido infiel, te sientes sucio, te sientes lo peor del mundo. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que cuando vienen tus hijos y te abrazan, te dicen papi te amo, mamá te amo, después de haber sido infiel con tu esposo, con tu esposa, con tu hogar, tu familia, porque cuando uno adultera no es solamente el infiel a la esposa, sino también a los hijos, a las personas que confían en nosotros, aquellos que sencillamente pues nos ven con otros ojos diferentes. Y yo estoy seguro que cuando esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio, pensó en todo esto: voy a perder mi hogar, voy a perder mis hijos, voy a perder todo. Pero asimismo, de pronto, tal vez esta mujer, cuando fue descubierta, se sintió algo libre del peso que cargaba acá arriba en sus hombros, en su conciencia, de saber que hubieron noches que no pudo dormir porque sencillamente la culpa no la dejaba. Estoy seguro que en el camino y el trayecto de donde la llevaron, que fue cautiva, hasta donde la pusieron en medio donde Jesús enseñaba, pues esta mujer pensó una y mil formas y maneras de pues cómo pues sencillamente poder escapar de este momento. Y de pronto tal vez a su vida venía y decía: ¿por qué lo hice? Si hoy no hubiese salido, si hoy me hubiese acostado, o si hoy me hubiese ido para otro lado. Porque eso lo piensa uno después de cuando uno pues ha sencillamente caído en desgracia. Uno piensa que ¿por qué? Sí, sencillamente porque nosotros decidimos. Porque recuerda tú que nosotros tenemos la libertad para poder decidir en nuestras acciones. Y la Biblia dice que la mujer fue puesta en medio del escenario donde estaba Jesús. Mira que
aunque la Biblia dice claramente que los que la llevaron cautiva fueron también para tentarle a Jesús, para ver qué decía Jesús de esto, cómo podía Jesús, oye, qué tremendo, ¿sabe? ¿Cómo podía Jesús librar a una mujer que estaba condenada por la ley? Pero lo que se olvidaron ellos, sus captores, lo que se olvida la gente religiosa, señaladora, castigadora, cuando alguien peca, es que Él es Dios fuerte, grande y celoso, temible, dice la Biblia, pero también dice que Él es grande en misericordia, que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, y que cuando tú te arrepientes puedes hallar misericordia. La mujer, estoy seguro que en el trayecto, desde que la capturaron hasta que la llevaron a Jesús, se arrepintió. Sin duda, ¿quién no se va a arrepentir cuando sabe que va a morir? Estoy seguro que esa mujer se arrepintió, pues, y cuando hay un corazón arrepentido es cuando Dios puede hacer misericordia. Cuando hay una vida arrepentida es cuando Él puede obrar a favor de los seres humanos. Cuando hay una vida arrepentida es cuando el Señor puede llegar con eficacia a transformar y dar esperanza al ser humano. Por eso la Biblia dice que cuando llegaron y la pusieron en medio, le dijeron: Señor, mira, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Ellos le citaron la ley que dice Moisés. Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices, Señor? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué decimos nosotros cuando alguien peca? ¿Qué decimos nosotros cuando alguien cae, cuando alguien adultera, cuando alguien fornica, cuando alguien cae en desgracia, cuando alguien se aparta? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestro corazón, en nuestras vidas? Lanzamos la piedra sin saber los atenuantes o las situaciones que estaba viviendo esa persona. Por eso dice la Biblia: vosotros que sois más espirituales, juzgad estas cosas, sabiendo que mañana puede ser tú. Juzgando como que si fueras tú el que estuvieras en ese lugar. Y esa parte a veces nosotros la omitimos, porque pues es fácil condenar y señalar, pero el Señor nos manda a tener misericordia también. Y dice la Biblia que entonces Jesús, que estaba enseñando, se agachó. Y sabe que hay gente, ¿no?, que habla y dice lo que Jesús estaba escribiendo. La verdad, la Biblia no lo dice, no lo especifica. Ninguna de las Biblias escritas, en ninguna de las interpretaciones, señala que Jesús escribió, señala qué es lo que estaba escribiendo Cristo. De hecho, unos eruditos dicen que los nombres de las personas, otros dicen que estaba escribiendo, qué sé yo. Pero escúchame, el mismo dedo que escribió las tablas en el Sinaí fue el mismo dedo que estaba escribiendo en las calles polvorosas de Jerusalén. Es irrelevante lo que Jesús estaba escribiendo, por eso lo omite tal vez el escritor. Pero lo importante es que el mismo dedo que escribió las tablas de la ley y el mandamiento, que hizo la constitución que nos rige a nosotros como cristianos evangélicos, era el mismo que estaba escribiendo ahí. Y estos se olvidaron ellos, que quien hace la ley es el mismo que puede poner un artículo para hacer que la ley sea más flexible. Porque escúchame por favor, una cosa es que se haga lo que dice la ley, otra cosa es que se haga conforme la justicia. Por eso la ley es justiciera, asesina. La ley señala el pecado y la gente tenía que morir como en ese día le tocaba a esta mujer. Por eso llegó la justicia, que fue Cristo, señalado y puesto como la gracia. Por eso la ley no puede vivir sin la gracia, y la gracia no puede existir sin la ley, porque la ley señala los pecadores que somos, pero la gracia señala el perdón, el amor y la misericordia de Dios, y los dos se hacen una sola, la ley junto con la gracia, para podernos llevar a la salvación, porque la ley nos señala el camino de injusticia, pero la gracia nos señala el camino de salvación.
Y los dos no pueden vivir sin estar en el mismo lugar. Entonces Jesucristo estaba ahí, la ley y la gracia estaba ahí. La ley señalaba que la mujer tenía que morir, pero la gracia escribió el artículo. No digo que eso fue lo que escribió Jesús, cuidado, no. Pero Jesús escribió el artículo diciendo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Cuando la gente escuchó esta verdad, cuando Jesús pronunció esta verdad que golpeó no solo al corazón de la mujer que estaba ahí a punto de morir, sino a todos los presentes, a todos los que estaban ahí, grandes y pequeños, todos los que estaban ahí, hombres y mujeres, todos. Porque ojo, cuando se habla de pecado no se habla solo de adulterio. Cuando se habla de pecado se habla desde una mentira hasta un crimen, un asesinato o lo que haya sido. Entonces, por eso la ley es rígida. La ley no tiene desvíos ni a derecha ni a izquierda. La ley es así. Y no te digo con esto que la gracia tú puedes hacer lo que te haga la gana. No, porque si no se te transforma en una desgracia la gracia. Pero sí la gracia te da la virtud de que tú puedas arrepentirte. Y la Biblia dice que el que se arrepiente de su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Esa es la gracia. Y Jesucristo vino a mostrar esto. Por eso dice la Biblia que todos siendo redarguidos, porque la verdad te redarguye, te convence de la vida que tú estás llevando. Oye, qué hermoso es poder ser confrontado con la palabra. Cuando la palabra te confronta, que quién eres tú, que qué clase de vida estás viviendo. Entonces sencillamente, pues esa palabra te golpea tan profundamente en tu vida, en tu corazón, en tu alma, que tú llegas a pensar y a decir: no, la verdad que yo necesito el perdón de Dios. Y esa mujer que estaba ahí, a punto de morir, que había sido condenada ya por sus captores, alcanzó gracia. La Biblia dice que todos se fueron, todos arrojaron sus piedras, desde el más pequeño hasta el más grande. Y yo estoy seguro que la gente se fue murmurando y diciendo: wow, qué tremendo. ¿Cómo puedo yo apedrear a alguien si yo ayer mentí? ¿Cómo puedo apedrear a alguien si yo me robé esto? ¿Cómo puedo condenar yo a alguien si yo estoy en fornicación? ¿Cómo puedo yo apedrear a alguien si yo sé de un crimen, quién lo cometió y no lo he dicho? ¿Cómo puedo yo condenar a alguien si los deseos que siento por Juanita, por Pepita, por qué sé yo, y esto me agobia? Por eso dice la Biblia que todos fueron redarguidos en su conciencia. Y dice la Biblia que se fueron. Jesús, que estaba todavía escribiendo, porque se había vuelto a agachar a escribir. La mujer que estaba entre sollozos y lágrimas, esperando que caiga el primer piedrazo. Jesús le llama la atención y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Es una pregunta retórica, ¿no? De hecho, que si no estaban, ninguno los condenó. De hecho, Jesús sabía que nadie podía condenarla, porque todos estaban con pecado, todos necesitaban ese momento de arrepentimiento. Estoy seguro que Jesús la miró a los ojos profundamente a esta mujer, que la había salvado de la misma muerte. Escúcheme, no había salvado de la misma muerte. Y te estoy hablando de dos tipos de muerte en este caso. De la muerte física, porque estaba condenada a morir, y de la muerte espiritual, porque esta mujer se iba a condenar, iba a morir en adulterio, sin antes haber recibido el perdón. Y esta mujer volvió a resurgir. Estoy seguro que esta mujer por muchos años luchó con esta situación de querer dejar esa vida, de querer dejar el adulterio, pero sencillamente no podía, porque aquí,
Yo quisiera que de los que escuchan este mensaje me digan, predicador, yo soy la persona que fui y le testifiqué a mi esposa que yo le soy infiel y todas las cosas se resolvieron bien. Yo creo que difícilmente habrá alguien que haya podido resolver las cosas así como le estoy diciendo. Yo creo que se debería ser demasiado, no sé, para poder confesar algo así, en el sentido de que saber que no va a perder nada. Porque siempre cuando hay este tipo de situaciones, siempre se va a perder. Por eso, antes de cometer algo así, mejor es que nos controlemos, mejor es que nos sentemos a meditar qué es lo que podemos perder, qué es lo que podemos nosotros destruir con nuestras acciones y nuestras malas decisiones. Estoy seguro que esta mujer se sintió libre del peso y sé que tal vez la gente la señaló, la criticó y tal vez más de uno murmuró. Dijo, oye, esta es la que se salvó de ser apedreada, que la encontraron acostándose con otro. Pero, y cuando ellos estaban hablando se acordaron de que Jesús dijo que esté libre de pecado. Ay, wow. ¿Y por qué no la condenaron? Estoy seguro que alguien le dijo, pero tú estabas ahí, ¿por qué no tiraste la piedra? Ay, es que yo no escuchas que a mí me gusta el chisme. Entonces, estoy seguro que cuando quisieron cuestionarla después de que salió siendo libre, porque eso trae la verdad a nuestras vidas, libertad, no hubo quien más pudiera cuestionarla, porque quien iba a señalarla iba a ser cuestionado también de por qué no apedreó a la mujer. ¡Ay! Qué tremendo, qué tremendo, hermano, lo que nos enseña la palabra, de verdad. Esto cuando yo lo entendí, pues sencillamente pues me dio un regocijo grande de saber cómo es la gracia, la bondad y la misericordia. Una verdad que no duele. Las verdades no tienen que traer dolor a nuestras vidas para procurar tristeza. Sí tiene que traer dolor para arrancarnos lo que más nos gusta tal vez, o con lo que más estábamos enseñados. Pero recordemos que siempre una verdad va a transformar. La transformó a la samaritana, transformó a Zaqueo, libertó a la mujer en el acto mismo del adulterio. Entonces, ¿cómo poder decir que no necesitamos la verdad en nuestras vidas? ¿Cómo poder decir que no necesitamos a Dios en nuestras vidas? Por eso, amigo, a ti me dirijo en esta hora. Si tú tienes necesidad de que tu vida cambie, de que tu hogar se transforme, de que tú puedas coger una perspectiva y un rumbo diferente, solo tienes que buscar a Dios. No hay otra solución, no hay otro camino, no hay otra vía, no hay otra forma, no hay otro método. Por más que tú hagas terapia, por más que vayas a clínica de rehabilitación, por más que vayas a psicólogo, nadie tendrá la respuesta que Jesús puede darte a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde. Esperamos que este mensaje pueda llegar y pueda calar en lo más profundo de tu ser, como lo ha hecho conmigo. La verdad que cambia y que transforma. Dios me los bendiga hasta el día de mañana, que seguiremos con estas transmisiones en vivo, esperando que sea de bendición para todos y cada uno de aquellos que nos escuchan y nos ven a través de esta plataforma de Facebook. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sus oraciones con su servidor. Bendiciones.